Creador del cielo y de la tierra y de todos los que habitamos en ella. Venimos aquí en esta mañana, Señor, llenos de alegría, vastos de júbilo, que a través del Espíritu Santo nos brindas en gozo, en alegría y en satisfacción. Te suplico en esta mañana, mi buen Dios, que seas tú, pues, continuando bendiciendo nuestras vidas a través de todas las cosas que algunas veces vemos y algunas veces no las vemos, pero tú estás presente todo el tiempo. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, porque a través de Él hemos conquistado la muerte y sabemos de que existe vida y vida en abundancia solamente a través de Él. Gracias, mi buen Dios, por revelarnos tu verdad y por darnos la seguridad de la existencia divina de tu Hijo amado. Bendice esta iglesia, bendice sus ministerios, bendice a sus agregados. Y Señor, gracias porque nos colmas de tus bendiciones. Oramos por los compañeros de este día, recordando a la hermana Juanita, recordando a las hermanas que se encuentran en el campamento, gozosas, aprendiendo de ti, teniendo coinonía. Esperamos verlas pronto, que nos cuenten de todo lo nuevo que Cristo nos ha dado. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis amados. Mire, qué interesante lo que Pedro, hermano, nos dice ahí, en el capítulo número 2. Y si usted lee junto conmigo ahí, y se da cuenta, gracias Alfredo, ahí en primera de Pedro, porque es epístola, ¿verdad? Hermanos, no significa a fondo tampoco que he psicoanalizado a una persona y que conozco cómo es esa persona por dentro. No podemos. Yo no sé si usted puede, yo no puedo. Por lo tanto, la Escritura nos enseña que no podemos juzgar tampoco. El único que juzga es el juez. Y como juez tiene un atributo. Por lo tanto, conociendo ya parte de esto, hay algo interesante. Cuando hablamos de conocer a Dios, hermanos, de conocer a Dios, hay una parte en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, 14, el que lo quiera buscar, lo busca, pero déjeme decirle que hay algo importante. Nehemías, hermanos, llegó con un propósito que Dios lo escogió para llegar de regreso a Judea, de regreso a Israel. Y ahí, hermanos, él se encontró con personas que él no conocía. Oiga bien, hermano. Personas que no conocían y que estaban en contra de ¿qué? Número uno, en contra de Nehemías. No lo conocían. Estaban en contra de la obra que llevaba Nehemías entre manos, que es obra de Dios. Y no estaban de acuerdo en la forma como estaba siendo ayudado por su propio gobierno. Y entre esos nombres aparece Sanbalat y otros nombres. No hemos llegado hasta ahí, ¿verdad? Apenas estamos entretenidos en esto, pero eso te da un concepto y te da una idea de ampliación para saber de que hay personas que no te conocen y te comienzan a hacer daño de una forma increíble. Pero ahí en el capítulo 4, en versículo 14, hay una palabra que usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Pues tiene que ver mucho, porque ahí dice que él, Nehemías, les dijo, en pocas palabras, dijo esto, mire, acordémonos o acuérdense de quién, del Señor. Acordarse de algo, hermano, significa que conocemos a alguien, ¿sí o no? Eso es lo que hace la referencia ahí. Dice que en un pasaje tan cortito, ¿alguien le gustaría leer? ¿Alguien lo tiene ahí? Pastor, veo que lo está leyendo tal vez ahí. ¿Qué dice Nehemías 4:14? Yo pensé que estaba leyendo eso, lo vi como. Hermana, por favor. Amén, gloria a Dios, hermano. Ahí hay una artillería tremenda. Si usted lo lee despacio y lo toma con propiedad para usted, hermano, eso es tremendo.
acuérdense de quién es Él, acuérdense cómo es Él, acuérdense qué es lo que Él da, qué es lo que obtenemos de Él, hermano, en pocas palabras, acuérdense. Pero usted dirá, ¿y acordarse de qué sirve? Bueno, acuérdense de que si usted ora al Señor, el Señor escucha, hermanos, porque no es un Dios que está clavado a la pared de nuestros hogares, simplemente ahí por un adorno. Dios es existente, Dios es maravilloso, Dios es autosuficiente, Dios es amor. Por lo tanto, y aunque no parezca, ya comenzamos a mencionar que ciertos atributos. Y miren, la expresión de atributo, número uno, no es muy, en realidad, yo utilizo aquí la palabra muy afortunada, porque da la impresión que es algo añadido al ser de Dios. Mejor sería hablar de sus existencias o de sus virtudes. ¿Dónde leímos virtudes hace poco? En Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Pedro hace uso de una palabra que nos amplía inmediatamente a nosotros, que nosotros vamos a dar la comunicación de que nosotros conocemos al que nos ha llamado a ser santos, porque Él es santo, Él es santo. Por lo tanto, este es un método de comunicar que Dios en su santidad nos da a nosotros también parte de su santidad y nos llama, nos aparta para ser santos. Automáticamente comenzamos a abrir ya la puerta a nosotros y vemos que cuando hablamos de virtudes, esto también se ve reflejado, hermanos, en el uso de la Biblia. Pero mire, las virtudes de Dios, que es lo que se utiliza ahí, es una palabra griega que ¿sabe qué significa? Arete. ¿Cómo dicen que qué? Sí, arete. Vamos a pasar a las gráficas. Recuerden que este es un calentamiento normal, ¿verdad? Arete que comunica precisamente esa idea, es una virtud, ¿verdad? Anda pues, anda con nosotros. Y la esencia o el ser de Dios consiste en la totalidad de sus virtudes. Y tomando en cuenta esto, hermanos, intentamos definir lo que es un atributo, una virtud o una excelencia de Dios, siguiendo básicamente la definición de Berkhoff. Hermanos, Berkhoff es un teólogo que sus pensamientos, hermanos, nos lleva a nosotros a organizar ideas y conceptos de una forma un poquito más práctica. Pero por supuesto tenemos que tener cuidado lo que sustraemos de ciertos personajes. Berkhoff, un aplauso. Pero mire, por ejemplo, cuando hablamos de esto, ¿por qué no hablamos un poquito de ejemplos para que se enclarezca más el cuadro? Por ejemplo, mire, cuando usted va a Éxodo, capítulo 18, del versículo 21 al 25, encontramos que Moisés, hermanos, ¿qué hizo? Tuvo que encontrar hombres virtuales. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted, verdad? Otro ejemplo sería, por ejemplo, ¿cómo se le nombra en la palabra de Dios a Ruth? Como una mujer virtuosa, por supuesto. ¿Se imagina? Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, eso está en Ruth capítulo 3, versículo número 11, para los que toman nota. En Proverbios capítulo 3 y versículo número 10, en esas mismas hojas que ustedes tienen que me va a entregar hoy para que me las lleve a casa y las califique, lección 3, ahí puede hacer notas, hermano. Yo las miro también y también de hecho su miradita a ver cómo están las cosas. En Proverbios 31, 10 dice algo importante. El hombre, ¿quién escribió el libro, hermanos, de Proverbios? Salomón y otros más, ¿verdad? Pero todos esos más fueron inspirados por Dios, por supuesto. Y es muy interesante, hermanos, porque en Proverbios 31, 10 dice, mujer virtuosa, corona de su marido. Y es tremendo, ¿verdad? ¿Se imagina? En cada lección de esta es una predicación tremenda. Y luego de eso encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo número 8. El afecto y la virtud
de la fe en acción. O sea, la virtud, hermanos, es parte de la fe en acción. Es increíble. Pero ¿qué termina diciendo? Hago nota. ¿Qué es lo que dice Berkhoff? Berkhoff dice, hermano, los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las escrituras, o que son visiblemente puestos en manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. Pero, aquí hay un pero. Quiero decirle a la clase que nosotros seguiremos usando la palabra atributo, hermanos, aunque ya conocimos otras palabras como método de referencia, y seguiremos usando la palabra atributo por conveniencia, hermano, porque es más práctico posiblemente luego de lo que hemos explicado. Ahora, la única manera, y creo que aquí viene como que dice el producto, hermano, en un frasquito pequeño, con atención, dice, la única manera de conocer las excelencias o los atributos de Dios de forma fiable es a través, hermanos, de la palabra de Dios, la Biblia. Alguien podrá levantar la mano y decirme, hermano, venga, pero hay otros métodos. Sí los hay, mis hermanos, sí los hay. Pero este es el método infalible, es la Escritura. ¿Estamos hasta ahí bien? Que yo lo leí en vanidades. Muy bien, hermano. Pero ¿a dónde tengo que ir yo? Hay una revista que se llama Vanidades, ¿verdad? Entonces también está Cosmopolitan, ¿verdad? Pero ¿cuál es más fiable? Cosmopolitan o Vanidades o la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Esa es la regla, ese es el canon, hermano. Es una regla, y de ahí no estamos perdidos. Entonces la creación que nos rodea y la providencia de Dios en la historia nos puede ayudar, pero este conocimiento precisa de una aclaración de parte de la revelación escrita. Recuerden, hermanos, número 1, que los nombres de Dios expresan su ser todo, mientras que sus atributos indican varias facetas del carácter de Dios. Y en vista de esto, y conociendo ya esto, vamos a mencionar, hay varios sistemas, hermano, para clasificar los atributos de Dios. Y los voy a mencionar para que solamente llevemos el concepto. Pero yo me voy a dedicar solamente a 2 y los voy a volver a clarificar. Esos son, están los atributos naturales y morales. Están los atributos absolutos y relativos. Están los atributos intransitivos y transitivos. Y también están los atributos incomunicables y comunicables. En serie, yo voy a utilizar los últimos 2, porque es más práctico, no solamente la interpretación y la comprensión. Teológicamente hablando, teos significa Dios y gia significa estudio. La teología es la que se encarga de darnos a conocer más claramente lo que Dios hace de una forma práctica. Cuando usted escucha todo este montón de palabras, hermano, por favor no se me vaya de lado. Tratamos la manera de, ¿cómo se le podríamos decir? De minimizar el impacto de estas palabras. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar la práctica. La práctica es importante, como lo es la ética. La ética es fundamental, es necesario para el ser humano, ¿verdad? Teniendo en mente esto, ya que hemos hablado de varias cositas, muy importante, quiero que mires algo. Yo quisiera la clase, porque acuérdense, hermano, mire, en la predicación usted no puede preguntar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay diferentes clases de predicaciones. Un día voy a mencionar, cuando entremos a cierta área, cuáles son las áreas de predicación, sus nombres y el por qué necesidad de cada una de ellas, ¿verdad? Hay predicaciones éticas, ¿verdad? Lo hay, pero ahí no se puede preguntar, no. Pero en la escuela dominical, ese es el método. Yo no vengo a dar conferencia, porque ese no es el propósito. Va a llegar un momento que sí vamos a tener que escuchar talleres, ¿verdad? Pero no, en la escuela dominical, hermano. Pero por favor, hermanos, el favor que sí les suplico
es que nos mantengamos en la línea en la cual estamos observando. Por bien le voy a decir por qué. Por el bien de los demás. Porque si yo voy en el tren y usted me dice que para el tren para subirme al avión, hermano, posiblemente no todos van a caber en ese avión, pero si es una avioneta, ¿verdad? O sea, mantengámonos en la línea. No sé si me doy a entender. Si estamos hablando de la tierra, quedémonos un ratito en la tierra, ¿verdad? La tierra tiene mar, tiene todas esas cosas, sí, pero no nos desviemos demasiado, máximo por el tiempo. Ahora bien, yo creo que ese cuadro, varias veces yo como niño, yo soy un niño, mi esposa me dice no deja de ser un niño. A mí me gustan las figuras, hermano. Yo aprendo más cómodamente a través de las esferas de dibujos y con ejemplos, por supuesto, ¿verdad? Yo he conocido personajes, hermano, que sus ejemplos me han dejado cautivado, su educación, su humildad y todas esas cosas, ¿verdad?, que Dios equipa al ser humano. Esas serían también que son atributos o carácter. Vaya pensando, ya descubrimos, hermano, mire, qué importante que en el transcurso de estos 20 minutos abrimos mucho para poder corresponder. Acuérdense que vamos a llevar a casa la lección número 3. Sigue haciendo notas ahí mismo. ¿Quién me podría dar un concepto, una idea, un ejemplo de carácter? Si el pastor quiere dar un ejemplo, perfecto, me gusta. Todos, cualquiera. Ayúdenme. Y entre más silencio me hace descansar más y ya como que comienzo así a, ¿verdad? Y dice mi esposa, tienes que hacer ejercicio, ¿verdad? Pensemos, hermano. ¿Quién me ayuda? Es la práctica y la unión de todas las cualidades y virtudes que tenemos. ¡Wow! Tremendo. Me gustó esa parte. Muy bien. Otra persona más, hermano. Miren las figuras, hermano. Ya la figura me dice mucho ahí. Allá hay un, ¿qué es eso, hermano? Parece bote de basura, ¿verdad? Es lo que se le apache aquí, así se abre, ¿verdad? Bueno. ¿Qué expresión hay aquí, hermano? A ver. Están cantando, dice el hermano Alfredo. Miren la visión de él. Están peleando, gritando. Este hombre le está diciendo a ella que la ama. No. Cállate. No le está diciendo, te amo. Y la mujer está correspondiendo de igual forma. Es el dúo Pimpinela. A esa, la que te aparta de mí, esa. Hermano. A ver. Hay un lenguaje agresivo. Palabras amarradas. Hacen subir el pulón. Pero que las palabras Me gusta, hermana. Qué ejemplo tan precioso. Y con la escritura, ¿verdad? Qué bonito. Eso es lo que tiene la escritura. Nos da las grandes respuestas. Hermano, te quería preguntar, disculpen, hermano. Vi que traías una bolsa. ¿Traes algo que tengas aquí en la refrigeradora? No. Muy bien. Sigamos. Iba a hacer propaganda ahorita para la comida que va a haber ahora, que traen los hermanos. $8. Vayan preparando esos $8. Bueno. ¿Qué dice aquí en ese rótulo, hermanos? Todos tenemos carácter, ¿verdad? ¿Alguien, le gustaría alguien mencionarme, o por ejemplo, suyo o de alguien, un carácter? Sí, vamos a hablar de ese tipo de carácter. Carácter fuerte, muy bien. Sí, vamos. ¿Qué tal si yo les hago una pregunta muy preciosa? ¿Nosotros tenemos carácter antes de nacer o el carácter se nos ha dado después de nacer? El carácter se crea, se forma y vida vamos creciendo. Muy bien, es lo que dice la hermana que, déjenme decirlo, el carácter nato o no nato. Ok, se nos va dando conforme vamos creciendo.
Hay alguien más que piense lo con... Hermano, mire, ejecute sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque si yo pienso que yo soy bombero y no lo soy, yo tengo que encontrar la realidad. Si usted tiene un pensamiento, ayer estuvo alguien y le decía al pastor, íbamos a tener una charla de 30 minutos con un hermano que vino a casa a visitarme y nos paramos casi 3 horas y yo decía, pero me di cuenta de la necesidad, el carácter de la necesidad de la situación personal de mi hermano y me aflige. Y si en algo yo puedo ser instrumento de Dios, paro lo que tengo que hacer. Si se está quemando la casa de enfrente, usted solamente observa. Qué carácter, ¿verdad? Piénselo de esa forma, piénselo de la forma que exprese lo que usted siente. La salvación no se pierde, dicen unos. La pregunta es, ¿por qué no se pierde? Es que no se pierde porque no se pierde. Bueno, pero no se pierde, oye. No nos perdamos, tenemos que tener seguridad. Piense, carácter. Mi pregunta nuevamente es para que comiences a participar. ¿El carácter está en el estómago de la mamá o cuando nace el bebé? El hermano Luis dice que se le paró así como que vamos. Me gusta ese análisis. Amén. Ajá. Wow, qué tremendo. Los síntomas forman que dentro del vientre de la persona Griselda. Y wow, por ahí nosotros decimos, como el principio está dando las señales que se vienen viviendo. Ahora me recuerdo también a mi hijo Pedro, para sacarle la risa a mi hijo Pedro cuando estaba chiquito, pero ni que me hubiera tirado y me hubiera desgreñado. Este niño no se lo bien tenso. Y entonces digo, wow, entonces tú tienes que ver un poco. Bueno, entonces aquí la cuestión está buena, me gusta. La hermana, en pocas palabras, nos está diciendo con un efecto de ejemplo que sí, el carácter ya está aquí. Pero no, cuando si alguien me viera y perdió la primera parte, es decir, aquí va. Entonces, el carácter está aquí, o sea, está dentro del feto, ¿verdad?, de la madre. Los hermanos del lado derecho, o el lado derecho, dicen que no, ¿verdad? Que es conforme el crecimiento. El carácter, es decir, de cierta manera, sí atrae herencia. Herencia. Hay adentro, el papá tal vez tiene mamá, el gordo, y atrae, el niño trae cierta heredad. Entonces, si mi papá fue santo, yo soy santo. Cuando No, todavía ya me estoy metiendo en ya me estoy metiendo en problemas. No quiero yo saber de eso. pero también en el correr de la vida, de sus estudios, de su forma, de su escuela, ahí también van creando virtudes que van a formar parte de su carácter. Miremos, a ver, ¿por qué no usamos la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Váyase conmigo a Génesis capítulo 25. Vamos a usar el más corto. Génesis 25. Versículo, ¿ya tiene el 25? Muy bien. Si tiene el 25, capítulo 25, y el que no, hermano, escúchelo más. Mire, voy a leer solamente unos versículos, pero yo quiero que tú saques el producto de esto. ¿Ok? En Génesis 25, ¿lo tenemos? Mire lo que dice el versículo. ¡Aleluya! Mire lo que dice el versículo 21. Y solamente voy a leer unos cuantos para tomar el concepto de idea. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué?, estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban, quiero que ponga atención a ese versículo, y los hijos luchaban. Escuche bien, hermano, por favor, esto es fundamental. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al doctor. Están leyendo, ¿verdad, hermano? Como los de Nerea. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió, y contesta a Dios, hermano. Y le respondió Jehová,
2 naciones hay en tu seno. Oiga bien, hermano. Y 2 pueblos serán divididos desde tu cabeza, de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Oiga, poderoso, ¿verdad? Fuerte. Y el mayor, ¿qué? Y el mayor servirá al menor. Hermano, ese es un producto, no solamente de un atributo que tiene Dios del conocido. Cuando decimos que Dios conoce todo, ¿qué atributo le daría? ¿Y cómo le llamamos entonces? Pero tiene un nombre ese atributo. Es para que vayamos comprendiendo. Se trata un poquito de conocimiento de Dios. No siempre, hermano. Entonces Dios conoce el carácter, pero nos enseña que sí. ¿Por qué están peleando esos 2 personajes dentro del vientre de la madre de José? Tenemos su carácter. Pero Dios dispone quién va a servir a quién, sí o no. Métase a esos versículos, hermano. Son hermosos. A mí me enseñan cómo Dios ya está viendo a 2 sujetos dentro del vientre de la madre y no existía ni tan siquiera ¿cómo le llaman ese que le ponen ahora a la mujer? La hermana está hablando de fotografías, ¿verdad? Ultrasonido, rayos X. Dios conoce, mis amados hermanos. Si nosotros miráramos esto, yo tendría. Alguien me busca ahí, vamos a ver, Proverbios 20:11. Y que otro me busque Génesis 49. Que levante la mano y que me va a buscar Génesis 49. ¿Cuántas manos hay? Hermano Luis, Génesis 49. ¿Quién va a buscar Proverbios? Proverbios 20:11. Hermana Magdalena, pero primero déjeme. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos, del carácter vistas en la niñez? A ver, hermana, 20:11. ¿Qué nos dice eso, hermano? ¿Usted se ha dado cuenta de, lo repítalo más fuertemente, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Está hablando de conducta? Por supuesto que sí, ¿verdad? Uno ve a los niños, hermano. Yo sé que hay cosas que se pueden cambiar, pero usted puede cambiar a una persona. Usted puede educar a una persona, pero nosotros no podemos cambiar a una persona. La persona trae su actitud, ¿verdad? ¿Usted ha visto unos niños plomosos, hermano? Yo he encontrado, en mi familia tenemos. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Pero Dios, hermano, comienza a obrar en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Yo pasaron 40 años, yo no conocía al Señor. Clamaba conocer al Señor como libro de Romanos 1, ¿verdad? 90. Pero mire, cuando vemos eso, ¿quién me encontró ahí en Génesis 49? Amén. Mire, yo es muy extenso, hermanos. Les voy a decir algo antes que el hermano Luis lo mire. Cuando usted encuentra ese capítulo 49 de Génesis, usted tendría que leer desde el versículo 1 hasta el versículo 28, y no tenemos el tiempo. Pero, ¿por qué, hermano Luis, no me lee 3 versículos de Génesis 49? Pero acuérdese, desde el 1 al 28, pero no tenemos el tiempo, lo tiene usted en casa, mucho tiempo, creo yo. A ver, hermano. Uno. Sí, 1, 2 y 3. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: contaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Contaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, Jacob comienza a pronunciar, y usted lo lee despacio en casa,
desde el versículo 1 hasta el versículo 28, muchos dirían está profetizando, pero está utilizando Jacob el conocimiento que Dios le ha otorgado como padre de familia para poder ver el desarrollo de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, el padre no solamente tiene el derecho a la observación, ya llegué al final, si me pasa, me quedan 2 minutos. El padre tiene el derecho a la observación de conocer a sus hijos. Mi padre puede decir, este es dormilón, este es despierto, es esto, es el otro. Tiene el derecho porque él observa, él conoce, él sabe, ¿verdad? Sabiamente. Pero Jacob comienza, hermano, y si usted lo lee, por favor léalo en casa, se va a dar cuenta usted de cada uno, nombra los caracteres de cada uno de sus hijos. Oiga, hermano, cuando usted lo lee dice, wow, ¿sucedió? Claro que sí, ¿verdad? Acuérdese, hubo algo mal que hizo uno de los hijos de Jacob, se metió con una de sus concubinas, ¿verdad? Qué tristeza para un padre que un hijo no haya respetado eso. Y por supuesto, yo sé que eso es una clase seria de moral, ¿verdad? Y ética. No lo vamos a hablar de eso, porque me interesa es de ver el carácter de cada una de las personas. Si quiere ejemplos de caracteres, hermano, refiérase a Génesis y usted lo va a encontrar ahí. Mire el carácter de otros personajes fuera de ellos, encuentra maravillas. Como el tiempo, hermano, me ha culminado, encontramos aquí diferentes caritas. Cada carita puede expresar algo. Usted dirá, bueno, pero una expresión no significa un carácter. Por eso es bueno que leyera eso que explica ahí Jacob. Arriba, hermanos, no solamente hace falta tener sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que está, a mí me encanta los estados. Pero ahí hay alguien arriba. Ese tuvo carácter para escalar. Para luchar en la vida, hermanos, necesitamos fuerza, fortaleza, pero también carácter. Carácter, también hay carácter de malvados, hermano. ¿En qué? En la actitud hacia Dios. Hostiles, que dice Romanos 8:7, que no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Desobediencia, en rebeldía. Estoy hablando de los malvados, hermano. Tito 1:6. En su estado espiritual están ciegos. Ciegos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En sus obras están incapacitados. Vaya su hermano 8:8. ¿Sabe una cosa, hermanos? Odian el evangelio. Vaya conmigo a Juan 3, vamos a ver aunque sea ese uno para finalizar ahí. Juan capítulo 3, ahí está en la pantalla. Y mire lo que dice el versículo 19. Y esta es que la condenación. Oiga bien, yo cuando oigo la palabra condenación a través de la escritura, hermano, a mí me estremece hasta el alma. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran buenas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Voy a dejar hasta ahí, hermano, y vaya pensando usted lo contrario de eso. Busque en su Biblia el carácter del pueblo de Dios. Mire primera de Pedro 5:5, Filipenses 2:3 y 4. Entre todas estas características está la dedicación, hermanos. Y esa dedicación se descubre y se ve a través de escuchar a Cristo. ¿Cómo escuchamos a Cristo, hermano? Ya que estoy ahí, lo voy a leer rápidamente. Ya sé que nos queremos ir al cafecito. Yo también tengo ganas de cafecito, hermano. Mira lo que dice ahí en Juan 10, 3 y 4. A este
a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Vamos bien hasta ahí, no? O sea, estamos hablando de la dedicación, ¿verdad? De escuchar a Cristo. Y dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. Termino con esto, hermano. Siguen a Cristo, 10 y 4, ¿verdad? Mira lo que dice ahí, versículo 8 y 27, y terminamos. Todo lo que antes de mí vinieron, si usted mira la pantalla ahí donde dice el versículo número 8 de Juan 10, siguen a Cristo, ¿verdad? Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Siguen a Cristo. Y reciben a Cristo, lo pueden leer en Juan 1:12 y porque es santos en Colosenses 3:12. Mis amados, yo creo que llegamos hasta aquí. Esto sería solamente como que dice una parte de la introducción. Luego tenemos los atributos absolutos de los que hablamos al principio y vamos a verlos uno y fácilmente cada uno de ellos hasta que lleguemos a interpretar. Y acuérdense que vamos a hablar solamente, me voy a atrever a hablar solamente de dos, que es lo que está, lo que ustedes respondieron ahí en las hojas que me van a entregar el día de hoy, lección número 3, que es fundamental, hermanos. Vamos a ver los comunicables y los incomunicables, para no hacerlos, como dicen por allá, dos balones, ¿verdad? ¿Estamos bien? Muy bien, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos en agradecimiento a Dios? Y en esta mañana yo le voy a pedir aquí a... ¿quién le gustaría orar, hermano, para cerrar esta clase de esta mañana? Esos niños no querían dormir, ¿no? Ya imagino. El coffee. Amén, amén, hermanos. Bueno, pasamos atrás al cafecito y creo que el pastor trajo pan también. Dios me les bendiga, mis amados.